Dejó a sus gemelas pequeñas en una vieja casa y se fue de la ciudad con su amante, pero años después volvió a casa y se quedó en shock. María era una mujer casada con un hombre rico y exitoso, pero se sentía aburrida y atrapada en su matrimonio. Tenía 2 hijas gemelas de 5 años, Sofía y Lucía, que eran la alegría y su orgullo. Pero un día, conoció a un hombre joven y apuesto en un bar, y se enamoró perdidamente de él. Sin medir las consecuencias de sus decisiones, decidió abandonar a su esposo y a sus hijas y escaparse con su amante a otra ciudad. María dejó a sus gemelas pequeñas en una vieja casa que había heredado de su abuela y les dijo que volvería pronto. Les dejó algo de dinero y comida y les pidió que no salieran ni hablaran con nadie, para luego irse sin mirar atrás. El padre de las niñas quedó devastado por la decisión de su esposa, se volvió un alcohólico y también las abandonó. Las gemelas se quedaron solas y asustadas en la casa, sin entender por qué su madre las habían dejado. Esperaron días, semanas y meses, pero ella nunca regresó, así que tuvieron que arreglárselas para sobrevivir con lo poco que tenían, y se apoyaron la una a la otra. De vez en cuando salían a la calle a limpiar vidrios y pedir limosnas para poder comer. Aprendieron a leer y a escribir con unos libros viejos que encontraron en la casa y desarrollaron una gran imaginación y creatividad. Un día, cuando tenían 10 años, un vecino curioso llamó a la puerta de la casa. Al ver que nadie respondía, entró por una ventana rota e inevitablemente se sorprendió al encontrar a las gemelas que estaban escondidas debajo de una cama. Las reconoció como las hijas de María. Llamó a la policía. La policía llegó y se llevó a las gemelas a un orfanato. Allí les hicieron pruebas psicológicas y educativas, y descubrieron que eran muy inteligentes y talentosas, por lo que les consiguieron una beca para estudiar en una prestigiosa escuela privada, donde destacaron por sus notas y su arte. Las gemelas crecieron felices y exitosas, y se convirtieron en millonarias gracias a sus negocios e inversiones. Incluso remodelaron aquella casa abandonada y la convirtieron en una mansión lujosa. Nunca olvidaron a su madre, pero tampoco le guardaron rencor. Pensaban que quizás algún día volverían a verla, o ella volvería a buscarlas. María, por su parte, vivió una vida llena de lujos y placeres con su amante, pero también de vacío y culpa. Se arrepentía de haber abandonado a sus hijas, pero no se atrevía a volver a verlas. Temía que la odiaran o la rechazaran. Un día, recibió una carta de un abogado que le informaba que su esposo había muerto en un accidente de coche y que le había dejado toda su fortuna. María sintió que era una oportunidad para empezar de nuevo y decidió buscar a sus hijas, así que contrató un detective privado que las localizó en poco tiempo y se enteró que eran famosas y ricas. Indudablemente, se sintió orgullosa y feliz por ellas. Se preparó y decidió ir a visitarlas sin avisarles, esperando que la perdonaran y la aceptaran. Llegó a la mansión donde vivían las gemelas y tocó el timbre. Una empleada le abrió la puerta y le preguntó quién era. «Soy María, la madre de Sofía y Lucía», dijo ella con nerviosismo. «Lo siento, señora», dijo la empleada con frialdad, «pero ellas no pueden atenderla ahorita». «Por favor», suplicó María, «déjeme hablar con ellas. Necesito decirle que las quiero y que lo siento mucho». «No insista», dijo la empleada. «Ellas han hecho su vida sin usted. No necesitan ni quieren nada de usted». «Pero yo soy su madre», dijo entre lágrimas. «No», dijo la empleada, «usted no es nada para ellas». Y cerró la puerta en su cara. María se quedó en shock, sin poder creer lo que acababa de pasar. Se dio cuenta de que había perdido para siempre el amor de sus hijas y no tenía nada más en el mundo. Se sintió sola y miserable. Las gemelas supieron que su madre había venido a verlas, pero decidieron ignorarla. Aunque no le guardaban rencor, no se sentían preparadas para afrontar un reencuentro después de todo lo que les había hecho. Además, pensaron que solo quería su dinero o su compasión, pero en el fondo de sus corazones sentían una tristeza y una nostalgia que no podían explicar. Se preguntaban qué habría sido de su vida si su madre no las hubiese abandonado. María no se dio por vencida. Después de que la empleada le cerrara la puerta, se sintió herida y humillada.
pero también decidida a recuperar el cariño de sus hijas, pensó que quizá con el tiempo y la persistencia lograría que la escucharan y la perdonaran. Así que empezó a enviarle cartas y regalos y flores y todo tipo de detalles. Les escribía que las amaba, que se arrepentía de haberlas abandonado y que quería ser parte de sus vidas. Pero las gemelas no respondían sus mensajes, por lo que María se sentía cada vez más frustrada y desesperada. No entendía por qué sus hijas eran tan duras y frías con ella. No se daba cuenta que ellas habían sufrido mucho por su abandono y que no confiaban en ella ni en sus intenciones. Después de intentarlo tantas veces y no lograr nada, María decidió irse de la ciudad y buscar un lugar donde empezar de nuevo. Empacó sus maletas y se subió a su coche y condujo sin rumbo fijo, llorando y lamentándose por sus errores. En el camino, se encontró con una fuerte tormenta. La lluvia y el viento dificultaban la visibilidad cuando de repente un rayo cayó cerca de su coche, lo que hizo salirse de control, ocasionando que perdiera el dominio del volante y se estrellara contra un árbol. El coche quedó destrozado y María quedó inconsciente y gravemente herida. Nadie la vio ni la ayudó. Quedó abandonada a su suerte. Las gemelas estaban en casa, viendo las noticias en la televisión, distraídas y aburridas, sin nada que hacer, cuando de pronto miran en las noticias un accidente de tránsito que había ocurrido en una carretera cercana. Dijeron que una mujer había chocado contra un árbol y que estaba en estado crítico. Mostraron una imagen del coche siniestrado y pidieron a los posibles familiares que se comunicaran con el hospital. Las gemelas se quedaron heladas al ver las imágenes del coche. Era el mismo coche que habían visto salir de su mansión hace algunos días, cuando su madre había venido a verlas. Reconocieron la matrícula y el color. Se miraron la una a la otra, sin poder creer lo que veían, y se dieron cuenta de que la mujer accidentada era su madre. Inevitablemente sintieron un nudo en la garganta y una mezcla de emociones. Sintieron miedo, pena, culpa y a la vez duda. No sabían qué hacer. No sabían si ir al hospital a verla o quedarse en casa y olvidarla. Realmente, las gemelas se sintieron confundidas y angustiadas por la situación de su madre. Pero al final, decidieron que debían ir a ayudarla. Pensaron que era lo correcto, lo humano, lo que su madre hubiera hecho por ellas si las hubiese querido. Así que se vistieron, cogieron sus carteras y salieron de su casa. Llamaron a un chofer y le pidieron que las llevara al hospital donde estaba su madre. En camino compraron comida y medicamentos para ella. Cuando llegaron al hospital preguntaron por el estado de su madre. Por desgracia le dijeron que estaba en una unidad de cuidados intensivos y que su pronóstico era reservado. Les pidieron que esperaran en la sala de espera y que se identificaran como sus familiares. Las gemelas se sentaron en unos sillones y esperaron nerviosas mientras se miraban la una a la otra. Se tomaron de las manos y se dieron ánimo y apoyo mutuo. Al cabo de un rato salió un médico con una bata blanca y un estetoscopio. Se acercó a las gemelas y les preguntó si eran las hijas de María. Sí, somos nosotras, dijeron las gemelas al unísono. Bueno, tengo buenas y malas noticias, dijo el médico con seriedad. ¿Qué pasó?, preguntaron las gemelas con ansiedad. La buena noticia es que su madre ha sobrevivido al accidente, la hemos operado de urgencia y hemos logrado estabilizarla. ¿Y la mala noticia?, preguntaron las gemelas con temor. La mala noticia es que su madre ha sufrido una amnesia total. No recuerda nada de su vida, ni quién es ella, ni quiénes son ustedes. Es como si hubiera nacido de nuevo. ¿Qué?, exclamaron las gemelas con asombro. Lo siento mucho, dijo el médico con compasión. Sé que esto es muy duro de asimilar. Su madre ha perdido toda su memoria y no sabemos si la recuperará algún día. Es una situación muy rara y delicada. Ustedes tienen que decidir si quieren hacerse cargo de ella o dejarla en manos de los servicios sociales. No podemos hacer eso, dijeron las gemelas con angustia. No podemos cuidarla. No la estarían cuidando, dijo el médico con delicadeza. Solo la estarían ayudando a recuperar su identidad. Piénselo bien y me avisan cuando tengan una respuesta. Las gemelas se quedaron solas en la sala de espera sin saber qué hacer. Se abrazaron fuerte y lloraron juntas. No podían creer lo que les estaba pasando.
No podían creer que su madre hubiera olvidado todo y que tuvieran que decidir sobre su destino. Ahora la mezcla de sentimientos era más fuerte. Quizás era el momento de olvidarlo todo y de rehacer sus vidas junto a su madre, pero a la vez, en su corazón aún guardaban un resentimiento por el abandono. Ciertamente, estaban dispuestas a perdonarla, pero no se imaginaron que de la noche a la mañana tendrían que hacerse cargo de ella y hacer como si nada pasó. Sentían que no estaba lista para esto, no sabían qué hacer, no sabían qué querían. Luego de pensarlo un par de horas, tomaron una decisión. A pesar de todo el sufrimiento que pasaron las gemelas por causa de su madre, esas chicas decidieron soltar el pasado. Sabían que todo ese dolor que habían cargado por años no les servía de nada, por lo que juntas asumieron la responsabilidad de su madre. Además, no solo se hicieron cargo de su salud y su proceso, sino que también le compraron una mansión y contrataron enfermeras para que la cuidaran mientras que ellas trabajaban. Pero de igual manera, todas las tardes se sentaban a ver películas y disfrutar el tiempo como madre e hijas. Hasta aquí la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal activando la campanita para que no se pierdan de más historias como esta. Hasta luego.